Estamos, como decía el hermano Ernesto, ya en el epílogo, en el final de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, su segunda carta. Pablo escribió alrededor de 4 cartas, pero solamente 2 de ellas quedaron dentro del canon de las Escrituras. El Señor quiso que quedasen estas 2 y son las que nosotros estudiamos normalmente. La carta del apóstol Pablo a los Corintios, la segunda carta, tiene un énfasis de defensa de su apostolado, de su autoridad apostólica, que estaba siendo cuestionada, ¿verdad?, por falsos maestros que se habían introducido encubiertamente en la iglesia y que estaban buscando deteriorar la autoridad de Pablo, estaban buscando sacarles entonces de su lugar legítimo que él tenía, porque el Señor lo había enviado a predicar el Evangelio. Estuvo allí 1 año y 6 meses predicando a Cristo y a este crucificado. Y mucha gente pudo llegar al conocimiento de la verdad en ese puerto de la provincia de Acaya, del sur de Grecia, donde el Evangelio produjo frutos evidentes de transformación, de cambio de vida de personas, pero también dentro de ellos habían personas que no necesariamente podían estar en la verdad. Y por eso Pablo, al terminar, dice algo que es un poco extraño en el contexto, porque había hablado sobre la necesidad del arrepentimiento, los versículos 20 y 21 del capítulo 12. Luego habló también sobre su autoridad, la autoridad que él tenía, la disciplina primeramente que debía ejercerse aquellos a quienes no querían arrepentirse, con el propósito de restaurarles y volverles a la comunión. Y luego habla sobre la autoridad que él tenía y que se le había dado el Señor Jesucristo. El versículo 3 del capítulo 13 muestra cómo este cuestionamiento había sido bastante directo de parte de algunos ahí en Corinto que habían creído a los falsos maestros en cuanto a que Pablo no tenía autoridad. Versículo 3 dice: pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Eso es notorio, porque estaban tratando de que Pablo diera evidencia palpable, visible, aceptable de que en realidad él tenía la autoridad que pretendía tener como enviado por el Señor Jesucristo a predicar, a enseñar y a guiar y a plantar iglesias en ese contexto en el primer siglo. Pablo responde claramente que sí, que efectivamente tenía autoridad, porque su autoridad no procedía de hombres, sino directamente de Dios, del mismo Señor Jesucristo, y que aunque parecía débil en la carne físicamente, no obstante, igual como Cristo, que parecía débil en lo físico cuando estuvo aquí en esta tierra en un cuerpo humano, no obstante era el Dios Todopoderoso, y eso lo demostró a través de su resurrección. Y Pablo era débil cuando estaba en Cristo del punto de vista humano, pero era fuerte del punto de vista espiritual, así como Cristo lo fue también en su resurrección y exaltación. Y luego llega a esta parte que en el día de hoy nos vamos a detener, un solo versículo que es confrontacional, es uno de los versículos probablemente más confrontacionales del Nuevo Testamento. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis que a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Ya la primera palabra ya nos suena un poquito chocante: examinaos a vosotros mismos. Aquí hay algunas personas relacionadas con el área de la salud y yo sé que lo que siempre le dicen a sus pacientes es que puedan también ellos contribuir en un autoexamen propio, personal, particularmente cuando se trata de las damas, ¿cierto?, con este aumento del cáncer mamario, que puedan ellos también hacerse un autoexamen para ver si algo ocurre, algo extraño, algo fuera de lugar está, y luego vayan, por supuesto, al médico para que puedan ser tratados adecuadamente y en el tiempo preciso para evitar cualquier sorpresa desagradable. Esta examinación no es propia de nosotros. Yo hablaba con el hermano Lorenzo recién y yo le decía: mire, a mí me da un poco de vergüenza ajena decirle a la gente: no, vaya al médico, porque yo soy el primero que soy reacio a ese tipo de cosas. Y yo no sé si la mayoría comparte eso conmigo, pero no nos gusta mucho ir al médico, ¿cierto? No queremos escuchar alguna sorpresa de parte del médico en relación a la
a la evaluación que Él nos va a hacer en términos físicos. Ahora, si es importante eso, ¿cuánto más importante es hacer un autoexamen de tipo espiritual? Ya eso apela el apóstol Pablo. ¿Por qué razón? Porque la posibilidad del autoengaño es real también dentro del mundo cristiano. Como dice el profeta Jeremías, el corazón es engañoso y perverso. El corazón del hombre es engañoso y perverso, y aunque nosotros seamos creyentes, no obstante, todavía hay algo, ¿cierto?, de tendencia hacia el autoengaño, y el autoengaño es peligroso porque nosotros pensamos que estamos correctamente, pero la realidad dice otra cosa. Aún el corazón de un creyente todavía está en proceso de ser conformado a la imagen de Cristo. Somos productos en proceso. Comenzó aquello cuando el Señor vino a nuestra vida, nos alcanzó por su gracia y ahora nos está transformando como el alfarero divino, puliendo, sacando todas aquellas cosas que no deben estar para conformarnos a la imagen de su Hijo. Y mientras este proceso esté en ejecución, la posibilidad del autoengaño seguirá existiendo. El problema se hace más complejo cuando hablamos de la salvación, porque no se trata de algo simple. ¿Podemos ser engañados por estafadores hoy día? Probablemente eso es una posibilidad cierta, pero eso tendría que ver con algo material, con algo físico, con algo que no tiene que ver con nuestra alma. Pero el autoengaño en cuanto a la salvación es mucho más difícil. Estar engañados respecto a nuestra salvación es fatal. Creer que creemos y no creemos, eso tiene consecuencias eternas. Estar convencido de que nuestra fe es auténtica, pero no ver evidencia de ello en nuestra vida. Sin embargo, persistir en creer que somos creyentes es algo muy triste. Y por eso el apóstol Pablo da vuelta un poco al cuestionamiento. En el versículo 3, como vimos, ellos buscaban una prueba de que Cristo hablaba en y a través de Pablo. Y ahora Pablo da vuelta el argumento y les pregunta, ¿y qué de ustedes se han probado a sí mismos? Particularmente el momento en que nos encontremos con el juez de toda la tierra, el juez del universo, y tengamos que comparecer ante él, es muy difícil poder argumentar delante del Señor porque Él conoce absolutamente nuestro corazón. No solo lo que hacemos, sino las intenciones de lo que hacemos. Con su omnipresencia Él sabe todo lo que hacemos y con su omnisciencia sabe todas las motivaciones por las cuales lo hicimos. Estamos expuestos delante de Él. En el libro El Peregrino de Juan Bunyan, uno de los libros más exitosos en venta en todos los tiempos en la historia de la iglesia, hay una escena y una charla que nos advierte sobre tener una fe superficial y el peligro que ello comporta. Este es el relato que hace Juan Bunyan en cuanto a esta situación. Y sabemos que son personajes que él crea, personajes con nombres que tratan de hacernos reflexionar en el proceso de este camino de redención, en el cual Cristiano, que es el personaje principal que él consigna en su novela, va avanzando hasta que finalmente llega al lugar de su morada definitiva. Este diálogo es con ignorancia, ¿sí? Se llama el otro personaje. Cristiano pregunta a ignorancia, dime, ¿cómo te van las cosas? ¿Cómo marchan las relaciones con tu alma? Ignorancia responde, confío que bien. Siempre voy sobrado de buenos pensamientos y buenos propósitos que acuden a mi mente para consolarme en mi camino. Cristiano pregunta, ¿qué buenos pensamientos son esos? Ignorancia responde, pienso en Dios y en el cielo. Cristiano le dice, eso también hacen los demonios y las almas condenadas. Ignorancia replica, pero yo medito en ello y lo deseo. Cristiano, eso también hacen muchos que no tienen capacidad alguna de llegar a ello jamás. El alma del perezoso desea, pero nada alcanza. Y ahí cita un proverbio. Ignorancia dice, pero yo pienso en ello y lo abandono todo por ello. Cristiano responde, mucho lo dudo, porque eso de abandonarlo todo es muy difícil. Sí, más difícil que lo que muchos imaginan, pero
¿En qué te apoyas para decir que lo has abandonado todo por Dios y el cielo? Ignorancia responde, mi corazón me lo dicta. Cristiano replica, dice el sabio que el que confía en su corazón es necio. Y ahí cita otro proverbio. Ignorancia responde de inmediato, eso es cuando el corazón es malo, pero el mío es bueno. Cristiano pregunta, ¿y cómo lo pruebas? Ignorancia responde, me consuelo con la esperanza del cielo. Cristiano explica, esto bien puede ser un engaño, porque el corazón del hombre es tan sutil que puede llegar a proporcionarte consuelo con la esperanza de aquello mismo que no tiene fundamento alguno para esperar. Ignorancia dice, pero mi corazón y mi vida armonizan perfectamente y por tanto mi esperanza está bien fundada. Cristiano pregunta, ¿quién te ha dicho que tu corazón y tu vida están en armonía? A lo que Ignorancia responde, me lo dice mi corazón. Si ustedes vieron la última parte del Ignorancia argumenta en círculos. Dice que su corazón es el que está en paz, pero luego dice, ¿por qué tu corazón está en paz? Porque mi corazón me lo dice. Y como recién veíamos, o como dice la Escritura, mejor dicho, el corazón es engañoso, es sutilmente nos puede llevar al engaño. Nosotros vamos a poder pensar que estamos correctamente viviendo nuestro cristianismo, siendo sanos creyentes, y resulta que a la luz de las Escrituras no es así. Por eso necesitamos hacernos un autoexamen, estar permanentemente evaluando nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios, colocando el espejo perfecto de la palabra y viendo qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que significa ser cristiano? No que lo que la tradición me dice que cómo debo ser cristiano, sino qué es lo que significa bíblicamente serlo. El peligro de confiar en nuestro propio corazón para asegurarnos por esa vía que realmente estamos en la fe es un alto riesgo. Por ello el apóstol Pablo, en el contexto de la defensa de su autoridad apostólica, le dice a los corintios que deben examinarse a sí mismos si realmente están en la fe. Los corintios estaban buscando pruebas de que Pablo era un apóstol del Señor Jesucristo, guiados por las insinuaciones de los falsos apóstoles. Pero en este verso, como dije recién, Pablo da vuelta el argumento y los coloca entre la espada y la pared al confrontarlos con la autenticidad de su fe. ¿Es auténtica tu fe? Así podríamos titular este estudio. ¿Es auténtica tu fe? ¿Es genuina? Y si lo es, ¿cómo lo sabes? Literalmente el texto griego dice, vosotros examinaos si estáis en la fe. Es decir, coloca énfasis en la persona. Vosotros examinaos si estáis en la fe. Los corintios estaban cuestionando la autoridad apostólica de Pablo, por lo cual le piden pruebas de su autenticidad. Sin embargo, eran ellos los que debían examinar la autenticidad de su propia salvación. ¿Tienes seguridad absoluta de que eres salvo y en función de qué la tienes? De lo que te dicen otras personas, de lo que te dice la tradición, estás haciendo esta y estas cosas, entonces eres un creyente, estás evitando esta y estas cosas, entonces eres un creyente. Normalmente, en términos generales, diríamos que desde el punto de vista superficial de lo que entendemos como moral o ética, decimos, no, el creyente es el que no hace esto y esto otro, pero en realidad, desde el punto de vista espiritual, el creyente no solo es el que se abstiene de algo, sino es el que se apasiona por algo. Es decir, se abstiene del pecado, odia el pecado con todo su corazón porque sabe y entiende que el altísimo precio que tuvo el pecado lo pagó el Señor Jesucristo en la cruz. Allí lo vemos desamparado del Padre, gritando esas últimas 3 horas en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso no es algo simple. Eso tiene una profundidad que nosotros nunca en esta vida vamos a alcanzar a entenderlo. Sin embargo, sí podemos captar algo de eso, de la fuerza de esas palabras, de ese momento de desesperación del Señor Jesucristo en la cruz. Y si el pecado le hizo eso a Jesús, mi propio pecado, entonces debo odiar el pecado cuando ya soy creyente. Pero no solo eso, sino que la otra parte es la que tiene relación con mi pasión, por mi amor, por mi determinación de seguir al Señor Jesucristo y hacerlo
con gozo en mi corazón, servirlo sin esperar absolutamente nada a cambio, anhelar que Él sea exaltado, no solo decirlo con palabras, sino con la vida práctica, con lo que somos y hacemos cada día. Ahora, parece que este versículo está aislado, como que no hay otros versículos en la Biblia donde aparezca esto, pero hay muchos personajes del Antiguo Testamento que también ellos mismos llamaron a la autoexaminación o pidieron a Dios que los examinase o se daban cuenta de la necesidad de poder ver lo que había realmente en su corazón. Vamos a ver algunos de ellos. Job capítulo 13, versículo 23. Job 13, 23. Todos conocemos la historia de Job, ¿cierto? Yo creo mucho desde la escuela dominical, inclusive, y esto en el medio de toda la discusión que tiene con sus compañeros en el versículo 23, dice Job, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Mire, él no se defiende diciendo no hay problemas, yo no tengo problemas. Y ojo que está hablando el hombre que era justo, recto, temeroso de Dios. Está hablando un hombre cuya integridad era evidente a todas las personas, es decir, una persona genuinamente consagrada a Dios, a sus hijos, inclusive hacía holocausto por sus hijos, inclusive por aquellos pecados que probablemente habían cometido, es decir, él estaba preocupado por la santidad de sus hijos como por la propia. Y aquí dice, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Esa es otra forma de decir, Señor, yo sé que todavía mi corazón no está bien, adecuadamente contigo. Señor, por favor, hazme entender qué es lo que pasa conmigo. ¿Tengo algunas cosas que cambiar de seguro? Bueno, muéstramelas. Alumbra aquellos oscuros lugares que yo quizás no quiero que entre la luz para que no se descubra lo que efectivamente está allí. David es otro personaje que acostumbraba a hacer eso porque no solo en un salmo, sino en muchos salmos aparece también esa disposición a ser examinado. En el Salmo 17, y aquí no está diciendo David que no tiene pecado absolutamente, sino que hay al menos pecados en los cuales él ni siquiera es consciente. Le dice a Dios lo siguiente, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Es decir, conscientemente él no era consciente de ningún pecado que pudiese haber, pero le dice que Dios lo ha probado. Me ha puesto a prueba, dice 2 veces, repite el mismo concepto y nada inicuo hallaste. Qué bueno sería que también nosotros pudiésemos en esa oración al Señor decir, bueno Señor, pruébame, y después de aquello decir, Señor, gracias porque no hallaste nada inicuo en mí. Capítulo 26, Salmo 26, versículo 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Cuántas veces o cuán periódicamente oramos de esa manera? Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Externamente nosotros podemos, en términos aparentes, andar bien, pero íntimamente es otra cosa, porque habla de las motivaciones más profundas de nuestra alma, es decir, ¿cómo podemos llegar a concebir realmente lo que somos delante de Dios? Bueno, la evaluación es la de Dios, esa es la que importa. Cómo me evalúen los demás no necesariamente es lo correcto, porque somos muy subjetivos a la hora de evaluar, sino cómo Dios me evalúa. ¿Cómo está mi corazón? Señor, ¿realmente estoy bien? Señor, mis pensamientos, mis sentimientos y emociones más profundas y mis acciones son consistentes con mi fe en ti. Es decir, ellos dan testimonio de que soy uno de los tuyos. Mi fe está firmemente puesta donde debe estar. Todas esas preguntas son
buenas para este autoexamen que necesitamos hacer. Quizás uno de los textos más conocidos es el Salmo 139, en el mismo contexto donde el salmista David habla sobre la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Y después de hablar sobre eso, sobre el carácter de Dios en el Salmo 139, versículo 23 y 24, estas son palabras muy conocidas probablemente. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Y para qué? Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y ve si hay en mí camino de perversidad. En otras palabras, como el barro me entrego en tus manos para que tú vayas quitando todas esas asperezas que posteriormente pueden debilitar la firmeza de este vaso de honra que tú estás haciendo. Quita entonces todas aquellas cosas, esas piedrecillas de pecado, aquellas cosas que son imperceptibles para mí, ni siquiera me doy cuenta. Esas, Señor, examíname y quita todo ese tipo de cosas. Hay algo en mi corazón en lo cual yo debo echar una mirada profunda a mi alma y ver aquellas cosas que están mal. Señor, sácame todo aquello que no deba estar en mi corazón. No solo Job, no solo David, también en Jeremías confronta a los israelitas, ¿cierto?, en este mismo contexto. En Lamentaciones, sabemos que Lamentaciones es un libro escrito por Jeremías en el contexto de la deportación a Babilonia, cuando el pueblo queda desierto, por eso se llama Lamentaciones, es un lloro, es una tristeza tremenda del profeta por lo que había sucedido. Y en el capítulo 3, versículo 40, dice Jeremías, todos nosotros, al pueblo y él mismo, dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú nos perdonaste. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Esa sigue siendo una realidad para nosotros, una necesidad prioritaria en el día de hoy, más aún cuando hay tantas tergiversaciones de lo que es el Evangelio en el día de hoy, tantas tergiversaciones de lo que es la vida cristiana, cómo se debe vivir genuinamente. Necesitamos que el Señor escudriñe nuestro corazón, que examine nuestra fe y la firmeza de ella. El profeta Ageo, ya después de la deportación, por allá por el año 520 a.C., también él hace algo similar al momento de poder exhortar al pueblo a terminar el templo que había quedado a medio reconstruir y que ellos estaban yendo a sus casas y haciendo casas espectaculares para sí, pero habían dejado el templo. Esto es lo que dice el profeta Ageo en el capítulo 1 de su escrito, versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, es una orden de Dios, meditad bien sobre vuestros caminos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y esto se repite en el versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Piensen, reflexionen, analicen cómo está su caminar hoy. ¿Están ustedes preocupados de sus cosas en términos personales allí y contextuales? Lo está diciendo, pero no están preocupados de la obra de Dios. La obra de Dios había sido abandonada. Y entonces envió el Señor al profeta Ageo para decir, dile esto al pueblo, mediten sobre vuestros caminos, piensen si están andando o no en la verdad. El propio Pablo, recuerdan en el contexto de la cena del Señor, ahí en 1 Corintios capítulo 11, dice que antes de comer había que hacer algo en particular. Cada uno de los que participaban, había un desorden terrible en Corinto en relación a esto. Incluso dice que algunos llegaban y se emborrachaban en la cena del Señor porque hacían banquetes en lugar de una cena simple, sencilla, para conmemorar la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, en el capítulo 11, versículos 28 y 31,
Pablo repite el mismo concepto de la necesidad de autoexaminarse. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese, evalúe sinceramente, pero no según sus parámetros, sino de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Colóquese frente al espejo y vea si efectivamente usted está en condiciones de tomar la cena del Señor. Versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Fíjense el beneficio inherente que hay al examinarse. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y en el contexto dice que algunos corintios habían muerto, inclusive por juicio de Dios, por causa de haber comido la cena indignamente. Es decir, ustedes pueden evitar este juicio. ¿Cómo lo pueden hacer? Examinándose a ustedes mismos, evaluándose y viendo cómo está su fe, cuál es el fundamento que tiene la misma. No puedo seguir citando versículos, pero el autor de Hebreos igualmente hace algo similar. El apóstol Pablo a los filipenses le dice que lo que tienen que hacer respecto a su salvación, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No para vuestra salvación, sino en vuestra salvación con temor y temblor. Pero el examen tenemos que hacerlo nosotros. La advertencia del Señor Jesucristo a los falsos profetas es también singular y probablemente casi como un texto paralelo de esto de lo que dice el apóstol Pablo, aunque en el contexto en el que lo dice el Señor Jesucristo se estaba enseñando sobre los falsos profetas. En el Sermón del Monte, en el capítulo 7 de Mateo, muy conocidas estas palabras, pero son significativas porque son prácticas, hermanos. Es muy importante poder colocarse a la luz de estos versículos. Fíjense, capítulo 7, versículo 21 al 23 de Mateo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hay tres cosas que los falsos profetas estaban arguyendo en su favor, estaban argumentando a su favor. Lo primero es que tenían un concepto correcto del Señor Jesucristo. Desde el punto de vista de la cristología, es decir, de la doctrina de Cristo, ellos sabían y creían que efectivamente Jesús era el Señor. De hecho, la reiteración en el contexto hebreo es interesante, Señor, Señor. ¿Recuerdan cuando le llama a Samuel, 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 Moisés, Moisés? La reiteración, la doble reiteración para los judíos tenía una connotación especial. Y allí, en ese contexto, el Señor Jesucristo dice que ellos decían, Señor, Señor. En otras palabras, decían, nosotros te conocemos, nosotros sabemos que tú eres el Señor, nosotros sabemos que tú eres alguien especial. Por tanto, desde el punto de vista teológico, podríamos decir, estaban en lo correcto. Lo segundo es que ellos colocan como evidencia de que estaban sirviendo al Señor todas el activismo religioso. Le decían al Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, nosotros en tu nombre echamos fuera demonios y nosotros en tu nombre hicimos muchos milagros. Todo esto hicimos para ti, mira cómo te servimos, Señor. No solo teníamos un concepto correcto de ti, sino también éramos consecuentes con el servicio que te brindábamos a ti. Hicimos muchos milagros en tu nombre, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre. Mira cuántas cosas hemos hecho, Señor. Y lo tercero era que afirmaban una intimidad con el Señor Jesucristo. Es decir, no solo reconocían quién era Jesús, sino también tenían una supuesta intimidad con el Señor. Cada vez que hay una reiteración de esta naturaleza en la Biblia, habla de eso, precisamente de una intimidad entre aquel que llama o entre aquel que reitera. Por ejemplo,
en el caso de Samuel. Dios lo estaba llamando al ministerio en particular y necesitaba que él atendiera su llamado. Y por eso reitera dos veces. En el caso también de Moisés ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo entonces allí? Tres cosas. Ellos tenían un conocimiento correcto de Jesús y lo reconocían como el Señor. Segundo, decían que tenían intimidad con Él en su relación. Y tercero, decían que habían servido adecuadamente, consecuentemente, al Señor. ¿Y cuál es la respuesta del Señor respecto a esto? ¿Cuál es la respuesta categórica? Que deja en evidencia la falsedad de la fe. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y esta palabra conocer tiene la connotación de relación, es un conocimiento relacional, no es el conocimiento que nosotros pensamos en términos intelectuales. Nunca os conocí. Jesús, por su omnisciencia, conoce a todos, absolutamente todos los seres humanos y conoce todas las cosas, pero aquí estaba hablando de nunca. Tuve una relación con ustedes. Ustedes decían que tenían una relación conmigo, pero estaban engañados. Nunca la tuvieron. Las muchas actividades probablemente cegaban su visión para no ver la realidad. Quizás su concepto correcto de que yo era el Señor también lo cegaba, no podían darse cuenta de que era necesario tener una intimidad real, genuina, conmigo. Y este es el punto aquí. El cristianismo no está constituido con una serie de cosas que aprendemos y practicamos, sino esencialmente con una relación personal con el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Una relación que no se circunscribe a las horas que pasamos en un templo, en un lugar, ¿cierto?, donde nos juntamos, donde alabamos y adoramos al Señor, donde escuchamos su palabra, todas estas cosas muy buenas y necesarias. Pero no se circunscribe solo a ese tipo de actividad, sino es algo mucho más personal e íntima. Es una relación continua de una búsqueda constante del Señor en oración y devoción a Él. ¿Cuántas veces hay hermanos que se les queda la Biblia aquí en el templo, ¿cierto? Y la recuperan el domingo siguiente? Esto quizás no sea una evidencia, ¿cierto?, de que su fe no es correcta, sino que su fe no anda muy bien. Porque es necesario que nos expongamos a las Escrituras todos los días de nuestra vida. Porque es necesario que acudamos al Señor en oración todos los días de nuestra vida. Lo necesitamos. Cuando tenemos una relación con Cristo sabemos que lo necesitamos en forma permanente, continua. No se trata de simplemente una manito de pintura por encima, se trata de una profunda, genuina relación y que se sostiene en el tiempo. Alguien dijo correctamente, cuidado, puede ser que estés toda una vida en la iglesia sin nunca haber estado en Cristo, y lo que realmente lleva al cielo es estar en Cristo. A algunos hermanos no les gusta que se hable de este tema en la iglesia porque lo consideran un juicio sobre sus vidas. Sin embargo, como veremos en los siguientes minutos, no se trata del juicio de otros sobre nuestras vidas, sino de un llamado a examinarnos a nosotros mismos. Y esto motivado por amor, por supuesto. No cabe duda que el apóstol Pablo amaba a estos hombres. Les dijo en el versículo 15 del capítulo 12, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aun yo mismo me gastaré por amor a vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. Hay evidencia de que yo los amo. Viajó un largo trecho desde Asia hasta Europa, cruzando el mar para venir a predicarles el Evangelio. Esa es una evidencia del amor. Por tanto, lo que estaba haciendo Pablo era también otra manifestación de amor. Examínense ustedes. Es necesario, es importante, es imprescindible. Porque permitir que las personas sigan su caminar religioso sin llamarles a un autoexamen es una muestra de indiferencia por las almas de esas personas. El ser expuesto constantemente a la predicación del Evangelio es de alto riesgo, porque el rechazo a la indiferencia, el rechazo o la indiferencia a la misma predicación del Evangelio será motivo de un castigo intensificado de carácter eterno. Porque significaría que nunca penetró realmente ese mensaje en los corazones. Ahora,
El propósito de Pablo no era llevar a sus lectores a la duda, sino, por el contrario, a la confirmación de lo genuino de su fe. Ese es el sentido también de la primera carta del apóstol Juan. Si decimos que y hacemos esto otro, si decimos que y hacemos esto otro, si decimos que, Juan estaba colocando allí evidencia, o mejor dicho, parámetros para evaluar la vida de los creyentes si es que realmente estaban en la fe genuina. Y al final de su carta, como también de su evangelio, dice que esto es para que crean que Jesucristo es el Señor y creyendo tengan vida eterna. Por eso las palabras que utiliza Pablo aquí en este caso en el llamamiento tienen la finalidad de que sean aprobados luego de examinarse a sí mismos. Dos cosas nomás en el tiempo que nos queda vamos a ver en este contexto. Uno, es un llamado al autoexamen, no a juzgar a otros. Es el llamado al autoexamen, no a juzgar a otros. No está diciendo apunten a los demás. Mira, fíjate ese, no anda bien, así que no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. En lugar de apuntar hacia allá, Pablo el propósito es que apunten hacia sí mismos. Es mirar el corazón y ver qué es lo que está pasando. ¿Estoy en la línea correcta que el Señor ha establecido para mí o no? Y si no lo estoy, tengo posibilidades de poder otra vez ser restaurado a la comunión con el Señor. Un genuino creyente, cuando es disciplinado en el mismo contexto allí, ¿cierto? Vuelve otra vez y se arrepiente y el Señor lo restaura y otra vez vuelve a estar en comunión con Él y con la iglesia del Señor Jesucristo. Es un llamado entonces al autoexamen. Examinaos a vosotros mismos. No dice examinen la vida de otros para ver si están en la fe. Esto lo único que produce es fariseísmo, es decir, creer que soy superior al otro, porque siempre cuando evalúo la vida espiritual del otro, la mía es mejor. ¿Verdad? Cuando el fariseo estaba en el templo, el Señor colocó esa parábola, el fariseo y el publicano, gracias a Dios que no soy como ese. Eso me lleva a mirar a los otros y pensar que los otros están mal y yo estoy bien. Pero aquí no hay posibilidad de eso, porque es mirar a su propio corazón. Examinarse en la palabra peirazo en griego y significa probar, escudriñar, disciplinar, examinar, poner a prueba internamente qué es lo que está pasando. Como dije recién, no solo mis acciones, sino las motivaciones que conllevan esas acciones. Podemos hacer cosas buenas con motivaciones equivocadas. Y eso es lo que el Señor está diciendo a través de lo que Pablo escribe. Examínense hacia adentro. Sométanse a una prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter. Mi fe está correctamente fundamentada, es sólida, las convicciones que yo tengo brotan de lo que Dios ha revelado en su palabra. Efectivamente, yo puedo decir que estoy caminando en la verdad. El propósito es para ver la autenticidad de mi fe. El llamado es examinar el fundamento de la vida espiritual, porque solo permanecerá quien edifique sobre el único fundamento que Dios ha establecido. ¿Cuál es? El Señor Jesucristo. Y cada uno mire cómo sobreedifique, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, ya lo había dicho. Es mirar hacia adentro y evaluar la vida espiritual en su real dimensión. No en lo que otros dicen de mí. Es peligroso a veces tomarse de lo que otros dicen de mí. Oh, qué buen hermano eres tú, oye, qué buen creyente eres tú. Oye, para mí, en realidad es digno de imitarte. Y entonces dentro del corazón, ¿qué pasa? El ego empieza a crecer de una manera increíble. Y yo me empiezo a creer el cuento porque me gusta, porque me adula, porque quiero escuchar palabras de esa naturaleza. Y el corazón siempre quiere eso. Pero cuando voy a examinarme, lo hago a través de lo que Dios dice. Y allí, la mayor parte de las veces, mi corazón no está necesariamente en una sintonía correcta con lo que Dios dice. Y debo reevaluarme y debo decir, Señor, no estoy caminando como debiese. Quizás nadie se da cuenta. Y esto es lo significativo. Quizás nadie sabe eso. Porque a menos que lo publique por redes sociales, ¿cierto?
pero no creo que uno quiera publicar la evaluación de su propio corazón por redes sociales. Es decir, Dios sí lo conoce y ahí está el punto. Dios sí sabe si somos genuinos. Dios sí sabe si estamos actuando con hipocresía. Dios conoce perfectamente eso. ¿Realmente aquellos que cuestionaban a Pablo habían cuestionado su propia fe alguna vez? ¿Podían decir que sus pecados habían sido perdonados? ¿Era evidente en sus vidas este perdón? ¿La transformación de sus vidas daba cuenta de esta realidad? Todas estas preguntas son buenas para nosotros, son preguntas reflexivas que nos deben llevar a un análisis interior. ¿Podemos decir que nuestros pecados han sido perdonados? ¿Es evidente en nuestras vidas que ese perdón ha sido realizado? ¿La transformación de nuestras vidas da cuenta de esta realidad? Los cambios que el Señor ha producido, antes era una cosa, ahora soy alguien distinto. ¿Podemos decir con toda certeza eso a la luz de las Escrituras? El puritano Thomas Watson hace 350 años lo describió así. Si un malhechor está en prisión, ¿cómo sabrá que su príncipe lo ha perdonado? Si el carcelero viene y deshace sus cadenas y grilletes y lo deja salir libre de la prisión, entonces sabrá que ha sido perdonado. Así que, ¿cómo sabremos nosotros que Dios nos ha perdonado? Si las cadenas del pecado han sido rotas y caminamos en libertad en los caminos de Dios, estas son señales benditas de que somos perdonados. ¿Cómo podemos saber? Dos cosas. Si las cadenas del pecado han sido rotas, efectivamente, ¿han sido rotas en las cadenas del pecado? Caminamos en libertad en los caminos de Dios, es decir, hemos sido libres no para hacer lo que queramos, sino para hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos preocupados por descubrir qué es lo que Dios quiere de nosotros? Hermanos, es muy interesante cuando Pablo le escribe a los filipenses y le escribe a los colosenses posteriormente, su oración es casi idéntica al principio, en el prólogo de su carta. En Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración. Miren qué es lo que pedía Pablo, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Evidentemente, ciencia y conocimiento del Señor. A los colosenses les dice algo similar y es mucho más explícito. Versículo 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Y al conocer la voluntad de Dios, no solo eso, sino amar, hacer la voluntad de Dios. Y eso significa caminar en libertad en los caminos de Dios. Esos son parámetros objetivos para nuestro autoexamen. Examinarse a sí mismo es un llamado a ver las evidencias de que el dominio del pecado ha sido quebrado y de que tenemos deseos y disciplinas nuevos. Fíjense, ahí están las dos cosas que yo mencioné hace un rato, es decir, que hay evidencia que las cadenas del pecado que han sido quebradas y que tenemos deseos y disciplinas nuevas. Ahora queremos hacer la voluntad de Dios. Ahora yo anhelo orar mucho más delante del Señor en privado. No tengo para qué, ¿cierto?, estar publicando lo que hago, porque obviamente el Señor conoce aquello. No es necesario. No tengo que tratar de que nadie se sienta que está delante de un santo, sino que tengo que encerrarme en mi pieza o en mi oficina y allí clamar a mi Dios, adorarlo, entrar en acciones de gracia delante de Él. Esas son deseos y disciplinas nuevas. No solo estamos hablando de un devocional y una pasada superficial sobre las Escrituras, sino que estamos hablando de un anhelo sincero, genuino, por estar con aquel que murió y resucitó por mí. Esto es lo que Pedro quiso decir cuando exhortó. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección. Sed tanto más diligentes, ahí se refiere a esas disciplinas espirituales que nos acercan cada vez más a Dios. Segunda de Pedro 1:10, quiero decir. Y es lo que Pablo busca expresar cuando dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos, estoy leyendo otra versión, que Jesucristo está en vosotros a menos que en verdad no paséis la prueba? En Juan 8:31
en adelante hay una ilustración vívida de lo que esto significa. Fíjense cómo en ese contexto comienza diciendo el versículo 31 que Jesús dijo esto, es decir, esta conversación fue con aquellos que habían creído en Él. Miren, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Y nosotros decimos, eran creyentes. Más aún cuando hacemos la exégesis nos damos cuenta que el texto, o mejor dicho, la palabra que se utiliza allí para creer, es la misma que Juan utiliza en todo su evangelio respecto a la fe genuina. Y entonces uno dice, entonces la fe genuina. Ahora sigamos leyendo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Bueno, ¿cómo que creían en Él? Mi palabra no haya cabida en vosotros. Más adelante, versículo 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Fíjense, ellos rechazaban la palabra de Jesús, pero comienza diciendo que eran aquellos que habían creído en Él. Versículo 44, y aquí el Señor Jesucristo les quita la máscara definitivamente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué es lo que le está diciendo? En realidad ustedes nunca han sido creyentes. Solo superficialmente. Y este es el punto. El fundamento de su fe estaba completamente errado. Queridos hermanos que están aquí hoy con nosotros y amigos que nos acompañan, el pasar por alto una advertencia y un llamado como este puede ser fatal, porque podemos tener una falsa seguridad amparada en nuestros débiles sentimientos en una profesión de fe superficial. Mirar a nuestro corazón es necesario, diría yo, imprescindible. Es posible que cristianos verdaderos, dijo alguien, con una genuina fe salvadora, pasen por periodos en que no tengan una plena certeza de la esperanza. Juan dice en 1 de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. En otras palabras, un compromiso sincero del corazón hacia Cristo y una auténtica unión con Cristo no siempre van de la mano con sentimientos fuertes de seguridad. A veces pasamos por ciertas dudas y eso es verdad. La fe puede ser auténtica aun cuando el sentimiento de seguridad sea débil. Pero Dios nos ordena ser diligentes y celosos en nuestra búsqueda de seguridad personal, porque en eso es en eso donde se encuentra el gozo y la libertad y el poder para vivir una vida en Cristo que sea poderosa. En otras palabras, Pablo está diciendo, constantemente examina tu corazón, tus intenciones, tu fe, tu cristianismo. Es por tu bien y asegúrate de que estás en el lugar correcto. Así como los exámenes preventivos del doctor, hay quienes, como dije, no les gusta, no nos gusta, a mí también, ir al doctor, porque nos van a decir que estamos enfermos. Pero igual, si no sabemos que estamos enfermos, es peor porque vamos a empeorar. Vamos a ir quizás en un momento donde ya no hay posibilidades de cura. Es igual con nuestra fe. Si la fe está enferma, si la fe está debilitada, si la fe no está puesta en un buen fundamento y no somos advertidos a tiempo y no hacemos un autoexamen, no vamos a saber cuando hay un tumor espiritual que está allí arraigado y que no quiere salir de ninguna manera. Es muy importante que este llamado es que seamos diligentes en nuestra evaluación, como dije, no de otros, sino de nosotros.
Este es un muy buen consejo para nosotros. Necesitamos constantemente estarnos examinando y probando a nosotros mismos porque somos muy dados, somos muy agudos para examinar y probar a nuestro vecino, pero muy negligentes para probarnos a nosotros mismos. Somos vastos y exagerados en paciencia y misericordia para aprobarnos y examinarnos a nosotros mismos. No nos gusta considerarnos, no nos gusta escuchar en absoluto para nada. Somos mejores que el que estamos criticando y de una manera u otra necesito el mismo nivel de gracia que esa persona para poder ser lo que Dios requiere que sea. Porque nos encanta practicar el autoengaño y eso es estar yendo por un camino equivocado, por una senda peligrosa. Y lo otro que dice Pablo, eso es lo segundo, es un llamado al autoexamen para ser aprobado. Ese era el propósito que había en su corazón. No quería dejarlos en el suelo a estos hermanos, sino quería que ellos examinaran su corazón para ser aprobados. Esa es la palabra que utiliza en el versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y luego dice, probaos a vosotros mismos. Y esa palabra es dokimazo en griego y es un tanto parecida a examinarse, pero esta tiene el propósito de poder ser aprobado. Tiene el sentido de aprobar, de distinguir, de comprobar, de evaluar y juzgar como bueno. Considerar algo como genuino o valioso, someter a prueba con el fin de decidir si algo es genuino o falso. Es decir, es probar algo con la expectación de verlo aprobado. Ese es el sentido. Y eso muestra la intención de Pablo. La intención de Pablo no era dejar caer una espada sobre la cabeza de ellos, sino la intención de Pablo era que ellos se examinasen y después del examen dijeran, aprobamos el examen. ¿Qué pasa cuando alguien tiene un examen de título en la universidad? Los nervios, ¿cierto?, antes de que pueda venir ese momento son muy grandes. Quizás no tanto como la de la Academia Teológica, pero son grandes, ¿cierto? Y resulta que antes de eso se está preparando día y noche, pasa noches enteras en vela estudiando y haciendo una cantidad de cosas. Pero dio el examen y le dan la nota, ¿y qué pasa con esa persona? Y le dicen, usted fue aprobado. Y si le dicen, fue aprobado con distinción, ¿qué pasa con esa persona? Hay una alegría grande en su corazón. Fue duro el proceso, pero lo que resultó después de eso era lo que solo podía producirse por esa diligencia en prepararse adecuadamente para ese momento. Nosotros hemos de ser diligentes entonces para examinar nuestra fe con el propósito de que esa fe sea aprobada y que el Señor diga, sí, efectivamente, estás caminando en la verdad. Y cualquier error que haya en ese caminar, porque nosotros podemos tropezar y caer a la vera del camino, el Señor nos ponga de pie y otra vez sigamos caminando allí. Necesitamos hacer eso. La palabra se utilizaba normalmente para la prueba de metales preciosos. Y los joyeros la usaban normalmente para colocar el metal a la fragua y ver cuál era la calidad, la ley de ese material. Y dejar solamente el oro. En el caso, ¿cierto?, del oro o de la plata, en el otro caso. Es decir, aprobar. Y después de todo eso, de pasar por el fuego que ocurría, el platero o el joyero decía, sí, efectivamente, este es un oro o una plata de buena ley. Está aprobado. Es realmente valioso. Ese es el sentido, que nuestra fe, como dice el apóstol Pedro, aunque sea pasada por fuego, resulte en alabanza y honra cuando Cristo sea manifestado. Para que sometida a la prueba, aprueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, allí está la palabra, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, hay un propósito positivo detrás de esta examinación, no negativo. Esto significa que esa examinación debe llevar a un verdadero creyente a reconocer que Cristo efectivamente está en él, dice Pablo.
¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, que no pases el examen? La finalidad de examinarse a sí mismo es poder aprobar y eliminar cualquier duda sobre la profesión de fe. Por esa razón es que un creyente genuino no debe tener temor de examinarse. Esto permitirá que reafirme sus convicciones si es que están sobre un sólido fundamento y animarse mucho más a continuar creciendo en su santificación. Pero, y esto es lo último, pero esta examinación no debe ser poniendo como regla de evaluación nuestros propios prejuicios. No debemos evaluar nuestra vida subjetivamente, sino objetivamente. Eso significa que el único parámetro de evaluación debe ser siempre la palabra de Dios. La palabra de Dios. Esta tiene el poder y la capacidad para penetrar hasta lo profundo de nuestra alma y discernir las intenciones y los pensamientos del corazón, porque es viva y eficaz. Hebreos 4:12 lo dice. No utilicemos nunca nuestra propia prudencia o escala de valores para examinarnos. Necesitamos la palabra de Dios para que nos juzgue. Y no solo leerla o conocerla, sino creerla y estar pretendiendo torcerla, y no estar pretendiendo torcerla para mi conveniencia, sino que si ella piensa diferente a mí, significa que Dios piensa diferente a lo que yo pienso. Por lo tanto, no debo pretender cambiar la palabra de Dios, sino que significa que yo debo cambiar. Y en conformidad a esto, la palabra nos indicará si Cristo vive en nosotros por medio de evidencia tangible. Un carácter transformado da cuenta de la obra de Dios en nosotros. El sometimiento irrestricto a la palabra de Dios confirmará que efectivamente la imagen de Cristo se está formando en nosotros. De lo contrario, entonces, debemos entrar a preocuparnos, porque como dice Pablo, eso significaría que no estamos aprobados. Una breve conclusión para terminar. En otras palabras, hermanos, si solo estamos utilizando nuestra prudencia para examinarnos, en realidad no lo estamos haciendo. Solo estamos viviendo, estamos autoengañándonos y aún justificándonos. No debemos hacerlo de una manera totalmente distinta. No importa que cómo nos sintamos con nosotros mismos. No importa que tan buena persona creamos que somos. No importa que tan a menudo creamos que somos increíbles creyentes. No, es la palabra de Dios la que nos está juzgando realmente. Esta opinión no importa para nada, la nuestra. Solo importa la palabra de Dios y en especial delante de Dios, del Dios perfecto, el cual nos juzgará de acuerdo a su perfección, autoridad y santidad. No es algo malo examinarse. Así como no es algo malo ir al médico para poder hacer chequeos preventivos, ¿verdad? Del mismo modo, pero en una forma mucho más trascendente, todavía debemos examinar nuestra alma cada día. Ahora, algo final nada más, una reflexión final. Todos los días debemos presentarnos frente al espejo de la palabra de Dios para evaluar nuestra vida y echar una mirada a nuestro propio corazón, pero no nos quedemos mirando nuestro propio corazón todo el tiempo, sino que levantemos la mirada y coloquémosla en la cruz de Cristo. De lo contrario, vamos a ser abrumados por lo que veamos en nuestro corazón, sabiendo que en la cruz de Cristo está el poder para la transformación de ese corazón, que todavía es débil, que todavía es frágil, que todavía necesita mucho crecimiento. Miramos la cruz y nos damos cuenta que ahí está la respuesta oportuna y apropiada. Necesitamos perdón, ahí hay perdón. Necesitamos consuelo, ahí hay consuelo. Necesitamos gracia, ahí hay gracia. Necesitamos misericordia, la cruz nos concede de su misericordia. No olvidemos nunca que debemos levantar la cabeza después y ponerla siempre en la cruz de Cristo. Padre, gracias por este tiempo con nuestros hermanos, gracias por tu palabra, gracias por estas verdades, Señor, que nos ayudan, son dadas para que nuestra fe sea puesta sobre un fundamento sólido. No nos autoengañemos. Señor, ayúdanos a vivir
una vida que te agrade integralmente, no solo en nuestro intelecto, nuestro conocimiento, no solo en las acciones que realizamos, sino también en las motivaciones e intenciones de nuestro corazón. Podemos decir como David: examíname, oh Dios, y prueba mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad. Señor, limpia aquello y guíame en el camino eterno. Bendice a mis hermanos, Señor, y glorifícate en cada una de sus vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.